¿Cómo es posible que un presidente que predica austeridad tenga un estilo de vida que sorprendió incluso a Donald Trump? Desde vuelos privados hasta gastos secretos, lo que salió a la luz cambia por completo la historia. Es por eso que en este video te mostraremos los lujos, privilegios y movimientos financieros que casi nadie ha visto. Número 4. Los antecedentes de Maduro. Mucho antes de convertirse en presidente, Nicolás Maduro creció lejos del poder, en Los Jardines, un barrio obrero de Caracas, donde la vida cotidiana giraba en torno a la supervivencia más que a la ambición. Los cortes de electricidad, el hacinamiento de las viviendas y la inestabilidad económica moldearon un entorno donde la política no era una idea abstracta, sino algo que afectaba directamente la alimentación, el trabajo y la seguridad de las familias. Maduro nació en 1962 en un hogar definido por la ideología más que por la riqueza. Su padre, Nicolás Maduro García, era un líder sindical profundamente involucrado en el activismo de izquierda, organizando regularmente a los trabajadores y denunciando la desigualdad. Las conversaciones en casa no giraban en torno a negocios ni carreras profesionales, sino a la explotación, la lealtad y la resistencia. Esta exposición constante le inculcó desde pequeño la creencia de que el poder era algo que debía desafiarse, no admirarse, y que la autoridad siempre pertenecía a quienes controlaban los sistemas, no a quienes seguían las reglas. La educación nunca se convirtió en una escalera tradicional para él. Maduro asistió a escuelas públicas, pero finalmente abandonó sus estudios antes de completar la educación superior, una decisión que posteriormente lo separó de la élite política venezolana. Si bien muchos líderes se formaron en universidades y academias militares, sus lecciones surgieron de reuniones y redes informales. En lugar de credenciales, aprendió cómo la influencia se movía discretamente, cómo se formaban alianzas y cómo la protección importaba más que los títulos. El fallecimiento de su padre en 1989 marcó un punto de inflexión. Sin una figura que lo guiara, Maduro se adentró en círculos políticos donde la lealtad reemplazó a la familia. El activismo le ofreció estructura, identidad y propósito. Empezó a comprender que los movimientos políticos no se basaban solo en ideas, sino en la disciplina, la obediencia y la capacidad de resistir la presión sin ceder. La supervivencia misma se convirtió en entrenamiento político. A diferencia de futuros rivales criados en el privilegio, Maduro nunca aprendió el poder desde arriba. Lo aprendió desde abajo, observando cómo los líderes trataban a sus seguidores y cómo estos, a cambio, los defendían. La confianza, una vez ganada, se volvía absoluta. La traición, una vez presenciada, se volvía inolvidable. Estas lecciones definirían más tarde cómo seleccionaba aliados y los protegía. Este pasado no desapareció al entrar en la política nacional. En cambio, se convirtió en su narrativa, la imagen de un hombre que ascendió sin la aprobación de la élite, que hablaba el lenguaje de la lucha en lugar de la política. Las dificultades se convirtieron en prueba de autenticidad y la falta de educación formal en un símbolo de alineamiento con el pueblo. Comprender la juventud de Maduro explica por qué nunca intentó imitar los modelos tradicionales de liderazgo. No buscó la validación de las instituciones porque nunca perteneció a ellas. Para él, el poder no se otorgaba, se tomaba y se defendía. Esta creencia determinaría cada decisión posterior. ¿Crees que crecer fuera de las instituciones de élite hace a un líder más beneficioso para el pueblo o más peligroso una vez que se ha asegurado el poder? Número 3. Aprender a ejercer el poder desde la sombra. Nicolás Maduro no entró en la política mediante elecciones, discursos ni debates públicos. Su primera lección de poder comenzó discretamente, trabajando como guardaespaldas de José Vicente Rangel, una de las figuras de izquierda más experimentadas de Venezuela. Este puesto situó a Maduro cerca de la influencia sin otorgarle visibilidad, una posición que le permitía observar cómo se tomaban las decisiones, en lugar de cómo se explicaban al público. Como guardaespaldas, Maduro se adentraba en salas donde no se permitía la entrada a periodistas y escuchaba conversaciones que nunca aparecían en los registros oficiales. Vio cómo se forjaban alianzas, cómo se ponía a prueba la lealtad y cómo el poder fluía a través de las relaciones personales, no de las instituciones. La protección no era solo física, sino también política. Saber en quién se podía confiar era más importante que conocer los detalles de las políticas. Esta proximidad le brindó una educación que las universidades no podían brindarle. Durante este periodo, Maduro aprendió a moderarse. El silencio se convirtió en una habilidad. Hablar menos significaba que lo invitaran de nuevo a la sala. Aprendió cómo las figuras importantes negociaban influencias, equilibraban la ideología con la supervivencia y gestionaban conflictos internos sin exponer sus debilidades. Este poder se despojó de consignas, se redujo al tiempo, el acceso y el control de la información. Fue aquí donde Maduro comenzó a comprender que la autoridad a menudo pertenece a quienes esperan, no a quienes se aferran a la rutina.
Los primeros 1990 segundos marcaron su entrada en el movimiento que definiría su futuro. Se alineó con Hugo Chávez, uniéndose al chavismo emergente mucho antes de que éste alcanzara el poder nacional. Era un seguidor disciplinado. La lealtad, la constancia y la disponibilidad definieron su valor. Mientras otros buscaban reconocimiento, Maduro se centró en la fiabilidad. A medida que la influencia de Chávez crecía, también lo hacía la importancia de quienes habían demostrado su valía desde el principio, revoluciones, incluso políticas. La presencia de Maduro durante sus años de formación lo posicionó como alguien en quien se podía confiar cuando llegó al poder. No desafió la autoridad ni compitió por la atención. En cambio, reflejó el lenguaje de Chávez, defendió sus posturas y absorbió su visión del mundo. La proximidad se convirtió en promoción. Cuando Chávez ganó la presidencia en 1998, muchas figuras entraron repentinamente en la política, atraídas por la oportunidad. Maduro, sin embargo, ya había sido moldeado por años de exposición tras bambalinas. Comprendió lo frágil que podía ser el poder y la rapidez con la que los aliados podían convertirse en un lastre. Esta conciencia guió su comportamiento al pasar de partidario a miembro del grupo. Lo que distingue esta fase del ascenso de Maduro es su invisibilidad. No hubo titulares ni momentos dramáticos. Su ascenso fue gradual, basado en estar presente cuando otros estaban ausentes y ser leal cuando otros dudaban. Aprendió que la autoridad rara vez se usurpa en público. Se acumula silenciosamente mediante el acceso y la perseverancia. Este periodo explica en gran medida el estilo de liderazgo posterior de Maduro. Su énfasis en la lealtad, el secretismo y el control interno no emergió tras asumir la presidencia. Se forjó mucho antes, en pasillos donde la influencia importaba más que la imagen. El poder, en su mundo, nunca consistía en ser visto. Se trataba de permanecer dentro de la habitación cuando las puertas se cerraban. Número 2. Rápido ascenso dentro del sistema chavista. Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, Venezuela entró en una transformación política donde la lealtad y los currículos eran cruciales. Dentro de este nuevo orden, Nicolás Maduro avanzó con mayor rapidez que muchas figuras con mayor formación, no por su experiencia, sino porque ya había demostrado algo más valioso para el sistema, una alineación absoluta. La elección de Maduro al Congreso marcó su transición de figura de segundo plano a figura oficial. Participó en la Asamblea Constituyente de 1999, un proceso que reescribió las reglas del Estado venezolano. No se trataba de un cargo protocolario. Reescribir una constitución redefine la distribución del poder, la autoridad institucional y el control a largo plazo. Maduro estuvo presente no por su formación jurídica, sino porque ya se había generado confianza. En la política revolucionaria, presencia equivale a influencia. Su ascenso continuó rápidamente. Para 2005, Maduro se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional, lo que lo colocó en el centro del poder legislativo. El cargo incluía privilegios estatales, residencias oficiales, transporte seguro y un salario financiado con fondos públicos, valorado en cientos de miles de dólares anuales, considerando beneficios, seguridad y logística. Estos aún no eran lujos personales, sino un acceso temprano a un estilo de vida protegido, vinculado al rango más que a la riqueza. En 2006, Chávez nombró a Maduro ministro de Relaciones Exteriores, una decisión que sorprendió a muchos observadores, ya que representar a Venezuela en el escenario internacional solía requerir credenciales diplomáticas y educación formal. Maduro no tenía ninguna de las dos. Lo que sí tenía era coherencia. Repitió la visión de Chávez sin desviarse, defendió la revolución en el extranjero y evitó posiciones independientes. Su función no era innovar, sino transmitir la ideología fielmente. Como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro viajó extensamente, accediendo a aeronaves estatales, residencias diplomáticas y redes internacionales financiadas íntegramente con recursos públicos. El costo de mantener las operaciones globales de un ministro de Relaciones Exteriores asciende a millones de dólares anuales, cubriendo vuelos, personal de seguridad y protocolo. Si bien estos recursos pertenecían al Estado, normalizaban un nivel de comodidad y aislamiento que pocos venezolanos habían experimentado. El momento decisivo llegó en 2012 cuando Chávez, debilitado por la enfermedad, nombró a Maduro vicepresidente. Esto no fue meramente administrativo, sino una señal dentro del sistema chavista. La sucesión no se determinaba solo por elecciones, sino por el respaldo. Maduro fue elegido no por su carisma ni su profundidad política, sino por su fiabilidad. Se le veía como alguien que preservaría la estructura construida por Chávez, no que la remodelaría. Cuando Chávez falleció en 2013, la transición siguió la lógica ya establecida. Maduro pasó de vicepresidente a presidente interino y luego a líder electo. Su ascenso pareció repentino desde fuera,
pero internamente fue el resultado de años de posicionamiento. La lealtad había generado interés. Esta fase explica una verdad central sobre la trayectoria de Maduro. El poder no lo elevó por destacarse. Lo elevó porque se integró perfectamente a las necesidades del sistema. Las credenciales abren puertas en instituciones estables. En sistemas revolucionarios, la obediencia las mantiene abiertas, y una vez dentro, el acceso se convierte en destino. Número 1. El estilo de vida de lujo que causó revuelo mundial. A medida que Nicolás Maduro consolidaba su control político, otra narrativa comenzó a atraer discreta atención internacional. No discursos, elecciones ni ideología, sino estilo de vida. En teoría, las revelaciones oficiales sobre Nicolás Maduro situaban su patrimonio neto personal en torno a los $2 millones, una cifra que sugería moderación. Sin embargo, los entornos que ocupaba, los bienes que utilizaba y las comodidades que lo rodeaban revelaban una historia mucho más compleja. La residencia principal de Maduro en Venezuela se encuentra en un complejo militar fuertemente vigilado al sur de Caracas. El acceso está restringido, las carreteras están controladas y la infraestructura de seguridad funciona las 24 horas. Considerando el valor del terreno, los sistemas de seguridad, el personal, el transporte blindado y la coordinación del espacio aéreo restringido, el mantenimiento de una residencia de este tipo cuesta varios millones de dólares al año. Aunque antes estaba vinculada a una oficina, el nivel de aislamiento es similar al de las propiedades privadas de las élites globales. Fuera de Venezuela, se ha informado sobre una lujosa propiedad frente al mar en Capc, República Dominicana, conocida comúnmente como Villa La Caracola. Esta residencia está valorada en aproximadamente $18 millones y ofrece acceso directo a la playa, vistas panorámicas al mar y proximidad a campos de golf privados y puertos deportivos. La propiedad contrasta marcadamente con el discurso de austeridad que suele asociarse con el liderazgo socialista. El transporte agrava aún más la discrepancia. Maduro ha sido asociado con una flota de vehículos de lujo, incluyendo un Rolls-Royce Phantom valorado en unos $200.000, una SUV Mercedes de alta gama que cuesta aproximadamente $150.000 y un Jaguar Sports Coupe con un precio cercano a los $60.000. Estos vehículos priorizan la comodidad, la privacidad y el prestigio por encima de la necesidad. Cada uno refleja una preferencia por la movilidad de élite en lugar de viajes aéreos simbólicos y modestos, lo que añade un factor adicional. Maduro recurre regularmente a aviones privados, incluyendo un Dassault Falcon 900X valorado en aproximadamente $13 millones, junto con otros jets ejecutivos de categoría similar. Operar estas aeronaves requiere gastos anuales millonarios, que incluyen combustible, mantenimiento, crucero y logística de aterrizaje internacional. Estos costos son invisibles para la mayoría de los ciudadanos, pero cruciales para comprender cómo el poder se mueve más allá de las fronteras. Los momentos públicos intensificaron el escrutinio. En 2018, Maduro y su esposa fueron filmados cenando en un restaurante de élite, consumiendo un filete supuestamente valorado en más de $1.000, preparado por un chef de renombre mundial. Las imágenes circularon rápidamente, no solo por la extravagancia, sino porque el contraste entre el consumo de lujo y las dificultades económicas generalizadas era innegable. Los accesorios reforzaban la imagen. Relojes como un Rolex con diamantes engastados, valorado en unos $75.000, junto con otros relojes de lujo que superaban los $30.000, se convirtieron en indicadores visibles de estatus, pequeños objetos, pero señales poderosas. Se puede hablar de ideología, pero sí de estilo de vida. Esta fase de la historia de Maduro expone una tensión fundamental. Cuando la identidad de liderazgo se construye sobre la solidaridad con la clase trabajadora, la visibilidad del consumo de la élite transforma la percepción. Independientemente de cuáles sean las explicaciones, justificaciones o contextos que se puedan ofrecer al respecto, el lujo ostensible y manifiesto transforma inevitablemente la narrativa predominante y el discurso público. Este fenómeno replantea de manera fundamental la naturaleza misma del poder político, haciendo que éste transite desde su función original de representación genuina de los intereses populares hacia una dinámica de separación y distanciamiento respecto a las bases sociales. Y una vez que ese cambio crucial en la percepción colectiva se hace completamente visible ante los ojos del público, simplemente no puede ser ignorado ni minimizado por ningún sector de la sociedad.